Aplicaciones contemporáneas, lecciones para nuestro tiempo. El relato del día largo de Josué, aunque ocurrió hace más de 3 milenios, contiene principios y lecciones que son profundamente relevantes para los desafíos que enfrentamos en nuestro tiempo. Cada elemento de esta narrativa extraordinaria ofrece sabiduría práctica para navegar las complejidades de la vida moderna con fe y propósito. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de honrar nuestros compromisos, incluso cuando hacerlo resulte costoso o inconveniente. Josué podría haber encontrado excusas para no cumplir el tratado con los gabaonitas. Después de todo, habían obtenido el acuerdo mediante engaño. Desde una perspectiva puramente legal, Israel podría haber argumentado que el contrato era nulo debido a la información falsa proporcionada por los gabaonitas. Pero Josué entendió algo que muchas personas modernas han olvidado: la integridad no depende de las acciones de otros, sino de nuestro propio carácter. Había jurado proteger a los gabaonitas en el nombre del Señor, y ese juramento era sagrado independientemente de las circunstancias que lo rodearan. En un mundo donde los contratos se rompen rutinariamente y las promesas se consideran flexibles, esta lección sobre la inviolabilidad de la palabra empeñada es más relevante que nunca. La respuesta de Josué a la crisis también nos enseña sobre la importancia de buscar la dirección divina antes de tomar decisiones importantes. Cuando recibió el mensaje urgente de los gabaonitas, no respondió inmediatamente basándose en sus propias evaluaciones estratégicas. Primero buscó al Señor, y solo después de recibir confirmación divina procedió con la operación de rescate. Esta práctica contrasta marcadamente con la tendencia moderna de tomar decisiones basándose únicamente en análisis racionales o intuiciones personales. Josué entendía que había aspectos de la situación que solo Dios podía ver completamente. Su disposición a esperar por dirección divina, incluso en medio de una crisis urgente, resultó en una estrategia que trascendió las limitaciones del pensamiento humano. La marcha nocturna de 30 kilómetros también ilustra un principio crucial sobre la persistencia y la determinación. El ejército israelita no se desanimó por la distancia que tenían que cubrir o las dificultades del terreno montañoso. Entendieron que el compromiso verdadero requiere sacrificio personal y esfuerzo sostenido. En nuestra época de gratificación instantánea y soluciones rápidas, esta lección sobre la perseverancia a largo plazo es especialmente valiosa. Los objetivos que realmente valen la pena raramente se alcanzan sin periodos de esfuerzo intenso y sacrificio personal. La generación moderna necesita redescubrir la virtud de la resistencia, la capacidad de mantener el esfuerzo durante periodos extendidos para lograr objetivos significativos. La oración audaz de Josué pidiendo que el sol se detuviera también nos enseña sobre la naturaleza de la fe efectiva. No fue una petición tímida por ayuda general, sino una solicitud específica y extraordinaria para una intervención sobrenatural precisa. Su fe no se limitó a lo que parecía posible desde una perspectiva humana, se extendió hacia lo que sabía que era posible para Dios. Muchas personas modernas limitan sus oraciones a peticiones que consideran realistas o razonables. Pero la experiencia de Josué sugiere que Dios está dispuesto y es capaz de hacer mucho más de lo que ordinariamente pedimos o pensamos. La fe que mueve montañas, o que detiene al sol, no es una fe que se conforma con los límites aparentes de las circunstancias naturales. El elemento del timín en esta historia también ofrece lecciones valiosas sobre el discernimiento y la oportunidad. Josué no pidió el milagro al comienzo de la batalla, cuando habría sido más cómodo y conveniente. Lo pidió en el momento preciso cuando era absolutamente necesario para completar la victoria. Entendía que los milagros no son para nuestra comodidad, sino para el cumplimiento de los propósitos divinos. Esta comprensión del timín apropiado es crucial en todos los aspectos de la vida. Saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo pedir intervención divina requiere una sensibilidad espiritual que solo se desarrolla a través de una relación íntima con Dios. La sabiduría no consiste solo en saber qué hacer, sino en saber cuándo hacerlo. La respuesta colectiva del ejército israelita durante este evento extraordinario también ilustra la importancia de la unidad de propósito en el logro de objetivos significativos. Miles de hombres marcharon durante toda la noche, lucharon durante todo el día, y continuaron la persecución durante las horas extra del día extendido, todos unidos en un propósito común. En nuestras sociedades modernas, caracterizadas por el individualismo y la fragmentación, esta lección sobre la cooperación unificada es especialmente relevante. Los desafíos más grandes que enfrentamos, ya sean personales, comunitarios o globales, requieren esfuerzos coordinados de personas que comparten visiones y valores comunes. La victoria completa, consecuencias del día imposible.
Las 24 horas adicionales que Dios concedió a Josué no fueron simplemente tiempo extra, fueron la diferencia entre una victoria parcial y una transformación completa del equilibrio de poder en toda la región de Canaán. Durante esas horas extraordinarias, bajo una luz solar que desafiaba todas las leyes naturales, se desarrolló una de las campañas militares más decisivas de la historia antigua. La persecución que siguió al ataque inicial cerca de Gabaón se extendió por kilómetros y kilómetros a través del territorio montañoso de Judá. Los soldados israelitas, energizados por el milagro que habían presenciado y guiados por una luz que nunca se desvanecía, siguieron a los ejércitos enemigos en retirada hasta sus propias ciudades fortaleza. No fue simplemente una persecución, sino una eliminación sistemática de la capacidad militar de la coalición enemiga. El resultado fue devastador para los cananeos. Los 5 reyes que habían iniciado la coalición fueron capturados y ejecutados. Sus ejércitos fueron completamente destruidos, y sus ciudades quedaron indefensas ante futuras operaciones israelitas. Pero las consecuencias del día largo se extendieron mucho más allá de esta victoria militar específica. La noticia de lo que había ocurrido se extendió como fuego por toda Canaán y las regiones circundantes. No era simplemente el reporte de otra victoria israelita, era el testimonio de una intervención divina tan extraordinaria que desafiaba toda comprensión humana. El terror que se apoderó de los pueblos cananeos fue psicológico tanto como militar. Una cosa era enfrentar a un ejército humano, por competente que fuera. Otra cosa completamente diferente era oponerse a un pueblo cuyo Dios podía detener al sol en el cielo. La moral de resistencia de los cananeos se desplomó ante la realización de que estaban luchando no solo contra Israel, sino contra el Creador del universo. Este efecto psicológico se convirtió en una ventaja estratégica incalculable para las futuras operaciones israelitas. Muchas ciudades que podrían haber resistido ferozmente se rindieron sin luchar. Otras enviaron emisarios para negociar términos de rendición antes de que los israelitas siquiera aparecieran en sus fronteras. La escritura registra que después del día largo, Josué pudo conquistar toda la región sur de Canaán en una sola campaña. Ciudades que habían sido consideradas inexpugnables cayeron una tras otra. La conquista que podría haber tomado décadas se completó en cuestión de meses, todo como resultado directo del momentum psicológico y espiritual generado por el milagro del sol detenido. Pero las consecuencias del día largo no se limitaron al ámbito militar o político. El evento se convirtió en un punto de referencia espiritual para toda la historia posterior de Israel. Se convirtió en el estándar por el cual se medía el poder de Dios y la efectividad de la oración de fe. Generaciones futuras de israelitas recordarían este día como evidencia definitiva de que su Dios no estaba limitado por las restricciones que gobernaban a otros dioses. Reflexiones espirituales, el Dios que controla el tiempo. Cuando contemplamos la magnitud del milagro del día largo de Josué, nos enfrentamos a verdades espirituales que transforman fundamentalmente nuestra comprensión de la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Este evento extraordinario nos invita a reflexionar profundamente sobre dimensiones de la fe que a menudo permanecen inexploradas en nuestra experiencia cristiana cotidiana. Una de las revelaciones más profundas de este milagro es que Dios es el Señor del tiempo mismo. Vivimos nuestras vidas como esclavos del reloj, constantemente conscientes del paso inexorable de las horas y los días. Planificamos, nos apuramos, nos preocupamos por los plazos, y a menudo sentimos que nunca tenemos suficiente tiempo para lo que realmente importa. Pero el día largo de Josué nos recuerda que el tiempo es una creación de Dios, no su amo. Esta revelación debería cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre la oración y la fe. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo que Dios trabaje dentro de las limitaciones del tiempo humano. Estamos invitando al Creador del tiempo a intervenir en nuestras circunstancias con el poder que trasciende todas las limitaciones temporales. El mismo Dios que añadió 24 horas al día de Josué puede añadir efectividad, productividad y propósito a nuestros días limitados. El milagro también nos enseña sobre la naturaleza de la fe que mueve montañas, o en este caso, que detiene al sol. La fe de Josué no era simplemente un sentimiento religioso positivo o una esperanza optimista. Era una confianza tan absoluta en el carácter y el poder de Dios que se atrevió a pedir lo imposible. Esta fe no se basaba en sus propias capacidades o en un análisis de las probabilidades de éxito, sino en su conocimiento íntimo del Dios al que servía. Esta calidad de fe es rara en nuestro tiempo. Hemos sido condicionados por una cultura secular a limitar nuestras expectativas a lo que parece razonable desde una perspectiva puramente humana. Oramos por sanidades menores pero no por resurrecciones. Pedimos provisión económica modesta pero no por abundancia extraordinaria.
Solicitamos paz en nuestras relaciones, pero no por transformaciones radicales de carácter. La historia de Josué nos desafía a expandir radicalmente nuestras expectativas de lo que Dios está dispuesto y es capaz de hacer. Pero este evento también nos enseña algo crucial sobre el propósito de los milagros. Josué no pidió que el sol se detuviera para impresionar a sus enemigos o para demostrar su propia importancia espiritual. Lo pidió porque era absolutamente necesario para completar la misión que Dios le había encomendado. Los milagros divinos no son espectáculos para nuestro entretenimiento, son intervenciones estratégicas para el cumplimiento de propósitos redemptivos. Esta comprensión debería influenciar tanto nuestras oraciones como nuestras expectativas. Dios está más dispuesto a obrar milagros cuando esos milagros sirven a sus propósitos del reino que cuando simplemente hacen nuestras vidas más cómodas o convenientes. La clave no está en la audacia de nuestras peticiones, sino en el alineamiento de nuestros deseos con la voluntad divina. El día largo también revela algo hermoso sobre la naturaleza colaborativa de la obra de Dios en el mundo. No fue solo un milagro divino aislado, fue la culminación de una sociedad extraordinaria entre la obediencia humana y el poder sobrenatural. Josué y su ejército hicieron todo lo humanamente posible, marcharon toda la noche, lucharon valientemente durante todo el día, persiguieron implacablemente a sus enemigos. Solo entonces, cuando habían agotado sus propias capacidades, Dios intervino con poder sobrenatural. Este patrón se repite constantemente en la obra de Dios a lo largo de la historia. Él no nos exime de esforzarnos al máximo de nuestras capacidades, pero tampoco nos abandona cuando hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. La intervención sobrenatural viene típicamente como complemento del esfuerzo humano fiel, no como sustituto de él. Un mensaje profético, señales del tiempo final. El día largo de Josué, aunque completo y significativo en su contexto histórico inmediato, también funciona como un tipo profético que apunta hacia realidades escatológicas futuras. Los profetas y los escritores del Nuevo Testamento vieron en este evento extraordinario prefiguraciones de la obra final de Dios en la historia humana, cuando el tiempo mismo será transformado y la creación experimentará una liberación definitiva. En la literatura profética, particularmente en los libros de Joel, Amós e Isaías, encontramos referencias a un día futuro cuando el sol y la luna serán afectados de manera sobrenatural. Joel profetiza: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Estas imágenes cósmicas, que incluyen la alteración del comportamiento normal de los cuerpos celestes, hacen eco del precedente establecido en el día de Josué. La conexión no es accidental. El mismo poder que detuvo al sol para asegurar la victoria de Israel sobre sus enemigos terrestres será manifestado nuevamente cuando Dios establezca su reino final sobre toda la creación. Los enemigos serán diferentes, no ya los cananeos, sino las fuerzas espirituales de maldad que se oponen al plan redentor divino, pero la naturaleza de la intervención será similar en su absoluta trascendencia de las limitaciones naturales. El apóstol Pedro, en su sermón del día de Pentecostés registrado en Hechos, citó específicamente la profecía de Joel sobre las señales cósmicas como parcialmente cumplida en los eventos que rodearon la crucifixión y resurrección de Cristo. El sol que se oscureció durante las horas de la crucifixión fue una inversión simbólica del milagro de Josué. Donde el sol se había detenido para asegurar una victoria militar, ahora se ocultaba para acompañar la aparente derrota del Mesías, que en realidad era la victoria espiritual más grande de todos los tiempos. Esta inversión no fue accidental sino profundamente teológica. El día largo de Josué había asegurado la conquista de la tierra prometida física, un territorio geográfico limitado. Las horas de oscuridad durante la crucifixión aseguraron la reconquista de toda la creación, la derrota definitiva del pecado y la muerte, y la apertura del camino para que toda la humanidad entre en la verdadera tierra prometida celestial. El libro de Apocalipsis, que describe los eventos finales de la historia humana, hace múltiples referencias a fenómenos cósmicos extraordinarios que recuerdan el milagro del día largo. Juan describe un tiempo cuando la cuarta parte del día no resplandecía, y asimismo de la noche. Más adelante, describe un periodo cuando no habrá necesidad del sol ni de la luna porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Estas imágenes sugieren que el control divino sobre los cuerpos celestes demostrado en el día de Josué era solo un adelanto de transformaciones cósmicas aún más radicales que vendrán. El nuevo cielo y la nueva tierra que Dios creará no estarán sujetos a las limitaciones temporales que actualmente gobiernan nuestra experiencia. Será una realidad donde el tiempo mismo será transformado, donde ya no habrá noche ni día en el sentido que actualmente los conocemos.
Esta perspectiva escatológica también nos ayuda a entender por qué el día largo de Josué fue único en la historia. No fue simplemente una demostración arbitraria del poder divino, sino una revelación profética de la naturaleza del reino que Dios establecerá al final de los tiempos. Fue una ventana hacia una realidad futura donde las leyes naturales que actualmente nos limitan serán transformadas o trascendidas completamente.